Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La corrupción es una sombra que se alarga mucho más allá del simple acto de un soborno o del desvío de fondos públicos. A menudo la imaginamos con un rostro concreto, el del político que se enriquece ilícitamente o el del empresario que paga para obtener un contrato favorable. Pero esta visión es peligrosamente incompleta. La verdadera naturaleza de la corrupción, su cara más oculta y devastadora, no reside en los millones que desaparecen de las arcas del Estado, sino en la lenta y sistemática demolición de los cimientos de una sociedad. Es un veneno que no mata de golpe, sino que se infiltra en cada capilar del cuerpo social, paralizando sus funciones vitales, erosionando la confianza y pudriendo el alma colectiva desde dentro. El coste más elevado no es el dinero robado, sino el futuro que se aniquila, el talento que se desperdicia y la esperanza que se extingue en el corazón de los ciudadanos. Esta metástasis comienza de forma silenciosa, casi imperceptible. Se manifiesta en el pequeño favor, en el trámite que se acelera con un billete, en la multa que se perdona por un contacto. Son actos que muchos consideran menores, parte del juego, una forma de navegar una burocracia ineficiente. Sin embargo, cada uno de estos pequeños gestos es una grieta en el dique de la legalidad y la ética. Cuando se multiplican por millones, el dique se rompe y la inundación de cinismo lo arrasa todo. Se instaura una cultura donde la norma no es la ley, sino la excepción. El ciudadano aprende que el esfuerzo, el mérito y la honestidad son caminos más largos y a menudo inútiles para alcanzar sus metas. Aprende que el sistema no está diseñado para premiar al más capaz, sino al más conectado, al que está dispuesto a saltarse las reglas. Este aprendizaje es letal para el progreso de cualquier nación. Anula el incentivo para innovar, para estudiar, para trabajar duro, porque el resultado final no dependerá de la calidad del esfuerzo, sino de la calidad de la agenda de contactos o de la profundidad del bolsillo. El efecto más profundo y quizás menos discutido de la corrupción es la destrucción del capital social más valioso que posee una comunidad, la confianza. La confianza es el pegamento invisible que mantiene unida a la sociedad. Es la creencia de que las instituciones funcionarán como deben, que la policía protegerá al inocente, que los jueces impartirán justicia sin prejuicio, que los médicos atenderán al enfermo sin pedir un pago extra bajo la mesa, que el gobierno tomará decisiones por el bien común. Cuando la corrupción se vuelve sistémica, esta confianza se hace añicos. El ciudadano empieza a ver a cada funcionario como un posible extorsionador, a cada político como un ladrón en potencia, a cada institución como una herramienta al servicio de unos pocos. Esta desconfianza generalizada genera un estado de paranoia y aislamiento. La gente deja de creer en el prójimo, se retrae de la vida cívica y adopta una actitud de sálvese quien pueda. La cooperación, esencial para resolver problemas complejos como la pobreza, la educación o la seguridad, se vuelve imposible. Sin confianza, no hay comunidad, solo un agregado de individuos compitiendo ferozmente por los recursos en una jungla donde la única ley es la del más fuerte o el más astuto. Económicamente, los tentáculos de la corrupción ahogan el desarrollo de formas que van mucho más allá del dinero malversado. Imaginemos un gobierno que debe construir un puente. En un sistema honesto, se realizaría un concurso público, se evaluarían las propuestas técnicas y económicas y la empresa más cualificada y con el mejor precio ganaría el contrato. El resultado sería un puente seguro, duradero y construido a un coste razonable. En un sistema corrupto, el contrato se otorga a la empresa que paga el mayor soborno al funcionario o político de turno. Esta empresa, para compensar el coste del soborno y maximizar sus ganancias, utilizará materiales de peor calidad, contratará a personal menos cualificado y se saltará los controles de seguridad. El resultado es un puente que cuesta mucho más de su valor real, que puede ser peligroso para el público y que probablemente necesitará reparaciones costosas en poco tiempo, o peor aún, podría colapsar. Ahora multipliquemos este ejemplo por cada hospital, cada escuela, cada carretera, cada red eléctrica que se construye. El resultado es un país lleno de infraestructuras deficientes, peligrosas y absurdamente caras. El dinero público no solo se roba, sino que se utiliza para crear un entorno de mediocridad y riesgo que afecta a la vida diaria de todos los ciudadanos. Además, la corrupción distorsiona completamente el mercado.
Aniquila la competencia leal, que es el motor del capitalismo y la innovación. Las pequeñas y medianas empresas, que suelen ser las mayores generadoras de empleo, no pueden competir con las grandes corporaciones que tienen los recursos para pagar sobornos y asegurarse contratos gubernamentales o regulaciones a su medida. El emprendedor con una idea brillante pero sin conexiones políticas se ve abocado al fracaso. Esto crea economías escleróticas, dominadas por monopolios u oligopolios que no tienen ningún incentivo para mejorar sus productos o bajar sus precios, porque su éxito no depende de la satisfacción del cliente, sino de su capacidad para corromper al poder. La inversión extranjera directa, tan necesaria para el crecimiento, se espanta. Los inversores serios buscan estabilidad, seguridad jurídica y reglas del juego claras. Un país percibido como corrupto es un campo minado donde una inversión puede desaparecer de la noche a la mañana por el capricho de un funcionario o un cambio de gobierno. Solo atrae a capitales especulativos o a empresas dispuestas a participar en el juego sucio, perpetuando así el ciclo de la corrupción. El impacto humano de este sistema es desolador. La corrupción es, en esencia, un impuesto regresivo que pagan los más pobres. El rico puede permitirse pagar el soborno para que su hijo entre en una buena universidad, para acelerar un permiso de construcción o para evitar una multa. El pobre, en cambio, ve cómo se le niegan servicios básicos a los que tiene derecho. Es la madre que no puede conseguir una cama en un hospital público para su hijo enfermo porque no tiene dinero para pagar al celador. Es el campesino que pierde sus tierras porque un juez corrupto falla a favor de un terrateniente poderoso. Es el joven brillante de una familia humilde que no puede acceder a un puesto en la administración pública porque todas las plazas se reparten entre familiares y amigos de los políticos. La corrupción genera una profunda sensación de injusticia y desesperanza. Roba a las personas la creencia fundamental de que pueden mejorar su vida a través del trabajo y el esfuerzo. Esta desesperación es un caldo de cultivo para la emigración masiva, donde los más talentosos y ambiciosos huyen de su propio país en busca de oportunidades, en un fenómeno conocido como fuga de cerebros que desangra a la nación de su capital humano más valioso. Asimismo, la corrupción vacía de contenido la democracia. Las elecciones, pilar de cualquier sistema democrático, se convierten en una farsa. El dinero sucio financia campañas electorales, comprando publicidad, voluntades y a menudo, directamente votos. Los políticos que llegan al poder de esta manera no se deben a sus electores, sino a sus financiadores ilícitos. Una vez en el cargo, su principal objetivo no será gobernar para el bien común, sino utilizar el poder del Estado para devolver los favores recibidos y para enriquecerse ellos mismos y a su círculo cercano. Las leyes no se elaboran para solucionar los problemas de la gente, sino para beneficiar a intereses particulares. Se aprueban exenciones fiscales para empresas amigas, se recalifican terrenos para favorecer a especuladores inmobiliarios y se privatizan servicios públicos en condiciones ventajosas para los compradores. El Parlamento deja de ser un lugar de debate y se convierte en un mercado. El Estado de Derecho se desmorona. Cuando los ciudadanos ven que la ley solo se aplica a los débiles, mientras que los poderosos operan con total impunidad, el concepto mismo de justicia pierde todo su significado. La policía, en lugar de perseguir el delito, se dedica a extorsionar al ciudadano. Los jueces, en lugar de impartir justicia, la venden al mejor postor. Este colapso del Estado de Derecho no solo destruye la convivencia, sino que crea el ecosistema perfecto para que florezca el crimen organizado. Los narcotraficantes, los tratantes de personas y otros grupos criminales no podrían operar a gran escala sin la complicidad de policías, jueces y políticos corruptos que les proporcionan protección e impunidad a cambio de una parte de sus ganancias. La corrupción y el crimen organizado son dos caras de la misma moneda, una alianza macabra que somete a la sociedad a un régimen de violencia y miedo. Existe también una forma de corrupción más sutil y a menudo legal, que prospera incluso en las democracias más consolidadas. Se trata de la influencia indebida de los intereses privados en la toma de decisiones públicas a través de los lobbies, las puertas giratorias y la financiación de partidos. Grandes corporaciones invierten millones en presionar a los legisladores para que diseñen leyes que les beneficien, a menudo en detrimento del interés público o del medio ambiente. Políticos y altos funcionarios, al terminar su mandato,
Son contratados con salarios astronómicos por las mismas empresas que antes debían regular, llevándose consigo información privilegiada y una valiosa red de contactos. Aunque estas prácticas puedan ser legales, su efecto es igualmente corrosivo. Generan la percepción de que el gobierno no está al servicio de los ciudadanos, sino de una élite económica y política que opera en un círculo cerrado de favores mutuos. Esta corrupción de cuello blanco, aunque no implique maletines llenos de dinero, es quizás la más peligrosa, porque se viste con un manto de legitimidad mientras pervierte la esencia misma de la gobernanza democrática. Uno de los daños colaterales más graves y a menudo ignorados de la corrupción es la degradación ambiental. La protección del medio ambiente requiere regulaciones estrictas y una vigilancia constante por parte del Estado. La corrupción neutraliza ambos mecanismos. Las empresas que quieren talar un bosque protegido, verter residuos tóxicos en un río o construir en una zona costera de alto valor ecológico saben que es más fácil y barato sobornar a un inspector o a un político que cumplir con la normativa ambiental. El resultado es la deforestación ilegal, la contaminación de aguas y suelos, y la destrucción irreversible de ecosistemas vitales. Los costes de esta devastación no los pagan las empresas infractoras, sino toda la sociedad, presente y futura, en forma de desastres naturales más frecuentes, pérdida de biodiversidad, problemas de salud pública y agotamiento de los recursos naturales que son la base de la economía y la vida. La corrupción ambiental es un robo no solo a la generación actual, sino un acto de vandalismo contra las generaciones venideras, a las que se les lega un planeta más pobre y enfermo. Psicológicamente, vivir en una sociedad profundamente corrupta es agotador y desmoralizante. Genera un estado de estrés crónico y una sensación de impotencia. El ciudadano honesto se siente como un extraño en su propia tierra, un ingenuo que intenta jugar limpio en un partido amañado. Esta tensión constante entre los valores que uno considera correctos y la realidad que se impone día a día, genera frustración, rabia y, finalmente, apatía. Muchos optan por desconectarse de la vida pública, convencidos de que nada puede cambiar y que la política es un asunto sucio en el que es mejor no involucrarse. Esta retirada cívica es precisamente lo que los corruptos desean. Cuanto menos participación y vigilancia ciudadana haya, más libertad tendrán para saquear el Estado a su antojo. La corrupción, por tanto, no solo se alimenta de la falta de controles, sino también de la desesperanza que ella misma genera. Es una serpiente que se muerde la cola, en un ciclo que se perpetúa y se agrava con el tiempo. La normalización del hecho corrupto es la victoria final de este sistema. Cuando la gente encoge los hombros y acepta que las cosas son así, la batalla por la integridad y la decencia está prácticamente perdida. Combatir esta plaga es una tarea titánica porque no se trata simplemente de encarcelar a unos cuantos individuos. Se trata de cambiar una cultura, de reconstruir instituciones desde cero, de reeducar a la sociedad en los valores de la honestidad, la transparencia y la responsabilidad. Requiere líderes con una voluntad de hierro, dispuestos a enfrentarse a intereses poderosísimos y a menudo peligrosos. Requiere una justicia verdaderamente independiente y con recursos para investigar y castigar la corrupción sin importar quiénes sean los implicados. Requiere una prensa libre y valiente que saque a la luz los escándalos y exponga a los corruptos. Y sobre todo, requiere una ciudadanía activa, vigilante y dispuesta a exigir rendición de cuentas. Una sociedad que no tolera ni el más mínimo acto de corrupción, que castiga en las urnas a los partidos manchados por ella y que enseña a sus hijos que el camino correcto, aunque sea más difícil, es el único que vale la pena recorrer. La cara oculta de la corrupción, por tanto, es la de una enfermedad social degenerativa. Su coste real no puede medirse en euros o dólares, sino en unidades de confianza perdida, en oportunidades de desarrollo frustradas, en vidas humanas truncadas por la falta de servicios decentes, en ecosistemas destruidos y en democracias vaciadas de significado. Es el precio de una sociedad que ha perdido su brújula moral. El dinero robado podría eventualmente recuperarse, pero reconstruir la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, reavivar el espíritu cívico y restaurar la fe en el futuro es una tarea que puede llevar generaciones. La corrupción no es solo un crimen, es un suicidio lento y colectivo, una traición a todo lo que nos define como una comunidad civilizada. Su verdadera sombra es la oscuridad de un futuro que nunca llegará a ser.
Es la pesada lápida que se coloca sobre el potencial de una nación, asfixiando sus sueños y condenándola a un ciclo perpetuo de mediocridad y desconfianza. El debate no debería centrarse en cuánto se roba, sino en todo lo que se deja de construir, todo lo que se destruye en el proceso y todas las almas que se quiebran por el camino. Esa es la tragedia silenciosa que se esconde detrás de cada titular, la verdadera y desoladora cara oculta de la corrupción. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.